Como dicen, las mejores películas tienen parte 2 y los mejores mensajes también tienen parte 2. Si tuviste la oportunidad de estar la semana pasada, hablamos ya de este tema, entre la luz y las tinieblas, en respuesta a todo lo que está aconteciendo en estas fechas, como lamentablemente sucede cada año. Hablamos de un panorama general en cuanto a todo lo que son las prácticas pecaminosas de oscuridad, sí, hay que decirlo con esas palabras, total y absolutamente degradantes ante los ojos de Dios, ¿cierto? ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de hacer el recorrido de las recomendaciones de las porciones bíblicas, sí? Pues felicidades si lo hiciste. Esta semana también te traigo otras. ¿Por qué no estamos descubriendo el hilo negro? Solo es referenciar lo que la Biblia dice. A veces eso falta, saber lo que la Biblia nos enseña acerca de todas estas prácticas. Y bueno, si tú también quieres en esta semana aprender de qué Dios dice frente a estos temas, bueno, te traigo otras porciones que también te van a ayudar a entender sobre todos estos temas, cómo es la visión que Dios nos manda, ¿ok? Bueno, puedes empezar el día de mañana con, son capítulos completos, no todo el capítulo habla del tema, pero es bueno, siempre yo recomiendo que tengas una lectura en el contexto general de cada capítulo, ¿sale? Entonces, Isaías 8 te va a dar una buena orientación de cómo se denuncia la práctica de buscar consejo espiritual fuera de la revelación divina, y eso es lo que hoy en día pasa con las cuestiones que el día de hoy se celebran entre muertos, espíritus y misticismo. Son una forma moderna de consultar a los muertos y apartarse la voz de Dios, tal cosa que Dios detesta. Entonces eso va a estar muy interesante que tú lo descubras. Por ahí del martes, yo te recomiendo que te des una lectura por Levítico capítulo 19. ¿Qué vas a encontrar en Levítico capítulo 19? Vas a encontrar la intención de también las prácticas que hacían las naciones paganas, como mediums, consultaban e invocaban a espíritus de los muertos, ¿sí? Ya estamos en esta temporada, y todo lo que aún puede jugar con la mezcla de prácticas, disfraces, cultura, arte, que pues no es otra cosa más que abrir puertas espirituales indebidas, ¿sí? Otra vez, yo no lo estoy diciendo desde mi comentario personal, eso es lo que dice las Escrituras, ¿sale? El miércoles también te recomiendo que des una lectura de Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio 18 es también un pasaje que hablamos un poquito la semana pasada, ¿no te acuerdas? ¿Sí? Y hablábamos de esto, ¿no? ¿Cuál es el contraste con la adoración verdadera? Entonces, yo te recomiendo que lo leas completito para que tú puedas tener un panorama mucho más significativo de lo que significa todo el consejo que Dios nos da y lo que nos prohíbe. Bueno, por el jueves, los 3 primeros fueron pasajes del Antiguo Testamento. También tenemos prácticas en el Nuevo Testamento, como lo decía la semana pasada, la gran mayoría de culturas antes de Cristo tenían esta inclinación, pero después de Cristo también las vemos reveladas, y la iglesia en Corinto era una de ellas, ¿sale? Y 2 Corintios capítulo 6 va a ayudarte a entender cómo el creyente no puede participar ni por simpatía cultural en eventos que celebran lo que Dios llama oscuridad, ¿de acuerdo? Y el último es el que hoy vamos a ver, que por el tiempo pues no vamos a verlo completito, pero es un Hechos 19, es el pasaje que hoy seleccioné para la sesión de esta segunda parte. Y bueno, sábado y domingo descansas, ¿sale? Como los que vamos a ir al retiro, pues ya hicimos la tarea antes, ¿de acuerdo? Bien, ¿estás listo entonces para iniciar? ¿Sí? La sesión del día de hoy. ¿Qué te parece? Me acompañas cerrando un momento tus ojos
Y ese es el pasaje que vas a abrir tu Biblia. Si traes tu Biblia, ve preparándola en Hechos capítulo 19. Con tus ojos cerrados vamos a decirlo: Señor, una vez más, gracias por tu palabra que es viva y es eficaz y que nos ayuda a fundamentar nuestras vidas frente al error y frente a todo aquello que hoy puede estar minando nuestras vidas. Queremos agradarte, hemos tomado la decisión de vivir para ti y eso conlleva una responsabilidad total y absoluta a someternos a tu consejo, Señor. Ayúdanos que nuestra práctica vaya coherente con nuestra base que tú nos estás proporcionando. Que no haya una separación de esto, sino que todo lo contrario, Señor, sea una unión clara de tus verdades a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Decimos amén. Quiero empezar con una ilustración que me va a ayudar a entender, les va a ayudar a entender lo que es un Hechos 19. Mira, Hechos capítulo 19, si tienes tu Biblia, ve abriéndola. Para mí representa lo que yo anhelo ver en mi ciudad, lo que yo anhelo ver en México, lo que yo anhelo ver en cualquier tipo de sociedad que parezca que no hay esperanza. Y si hay un Hechos 19, o hubo un Hechos 19 en la historia de la iglesia, ¿cuántos creen que también puede haber un Hechos 19 en nuestras vidas? Anhelamos que haya un Hechos 19. Y yo sé que algunos están preguntando, ¿y qué es un Hechos 19? Porque, precisamente por eso es el acercamiento. Y ahorita vamos a comentarlo, pero quiero empezar porque lo que te voy a mostrar es un Hechos 19 contemporáneo. En una frase lo dije la semana pasada: la cultura no se impone a la fe, la fe debe de imponerse a la cultura. Y eso es Hechos 19. Eso es lo que pasó en un Hechos 19 y anhelo, porque ese es el claro ejemplo de lo que es un avivamiento. De verdad, a veces confundimos, pensamos que avivamiento se traduce a tener reuniones o como ya le llamaban en los 80s, ¿verdad? Cultos bien ungidos, reuniones de domingo bien poderosas. Y yo quiero eso. ¿Cuántos no quieren eso también? Pero eso no es avivamiento, con todo respeto. O sea, porque no trasciende de estas cuatro paredes. O sea, trasciende de manera significativa en nuestros corazones, somos edificados, nos animamos, podemos ser muy expresivos. Pero si no trasciende e impacta nuestro medio, no es un avivamiento. Un Hechos 19, ¿sabes lo que es? Que trascienda en todas las esferas y que aún desentone, permíteme decirlo de esta forma, desentone a la cultura popular. Lo que hoy vas a ver es cómo yo puedo desentonar a la oscuridad, a las tinieblas que abundan en mi sociedad. ¿Cuántos quieren desentonar? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es un término que utilizamos en la música, ¿cierto? ¿Ah? De repente un arreglo y ¿cuántos desentonaron hoy en la mañana? No es cierto. No, yo los vi muy afinaditos. Ok, aquí está a lo que me refiero. Mira, esto sucedió hace algunas temporadas. Si te gusta o no te gusta el fútbol es lo de menos, pero este es lo que sucedió hace algunas temporadas. Tienes aquí en pantalla el equipo de fútbol del Club Tigres de Monterrey. Y se les ocurrió hace tiempo hacer en estas fechas precisamente, como que para fomentar lo que el mundo llama tradición, a todo el estadio que se disfrazara, se pintara de demonio, ya sabes, de monstruo, de bruja, de calavera, de lo que sea, para poder resaltar eso. Y el equipo, tú sabes, si no te gusta el fútbol, debes de saber que antes de que inicie el partido se toman la foto oficial. ¿Sabías eso? Y la foto oficial a los jugadores les dijeron, pues para que esto ahora sí que sea más reforzado y mandemos un mensaje, nos vamos a poner una máscara de demonio. Y ahí está la foto. ¡Tarán! Pero aquí hay algo. Aquí desentona algo. ¿Lo percibes? Bueno, para los que dicen, los que más que no saben ni qué, ok, no te preocupes, traje un zoom y le rayé con una flechita. Ahí está.
Ahora sí, ¿ya lo vieron todo? Ahí está lo que algo aquí no cuadra, algo aquí desentona, porque como todos, o la gran mayoría, ¿verdad?, se decidieron hacer esto, pero aquí hay dos que no. Ok. No recuerdo si fue hace 2 o 3 años, pero fue en nota, yo lo vi, cómo los medios deportivos criticaron, señalaron. ¿Sabes por qué hay 2 jugadores que no quisieron ponerse su mascarita? ¿Sabes por qué? Porque son 2 hijos de Dios. ¡Wow! Son 2 futbolistas cristianos que no anteponen la cultura a la fe, que ponen primeramente la fe a la cultura. Y ese mensaje, ¿sabes?, fue impactante, porque aunque fueron criticados, fueron señalados, ¡ay, qué bárbaro, qué exagerados! ¿Qué les va a pasar si se ponen la mascarita? Bueno, te di una lista de pasajes, ¿qué es lo que pasa, verdad? Porque ¿cuántos saben que hemos sido llamados a hacer esto? ¿Cuándo le podemos dar un aplauso a Dios por ejemplos de que aún los pequeños detalles trascienden e importan para desentonar la oscuridad que el día de hoy tú y yo hemos sido llamados? Este es un Hechos 19 y esto es lo que pasó de alguna forma cuando el Evangelio llega a una ciudad, cuando el Evangelio llega a una vida y cuando las cosas empiezan a hacerse conforme a la voluntad de Dios. Si tienes tu Biblia, ábrela por favor en el capítulo 19 del libro de Hechos y quiero empezar a comentarlo, voy a tratar un poquito de narrar la historia. Se sitúa en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo hizo 3 viajes misioneros, bueno, un cuarto a Roma, pero bueno, dentro de esos viajes misioneros, uno de ellos fue a la región de una de las capitales con mayor popularidad de práctica de la hechicería, de la brujería, de todas las versiones hoy que le podemos llamar santería. Tenía como principal centro de adoración a una deidad griega, ¿sí? Ese lugar se llamó Éfeso. Hoy todavía puedes encontrar y ir a esa zona de Turquía y darte cuenta, están los vestigios, ¿sí? Y darte cuenta que estaba sentado en uno de los templos que en su momento fue el templo considerado como una de las maravillas del mundo antiguo. Esa deidad era una deidad femenina, que no traigo la imagen, hay retratos, hay fotografías de lo grotesco que era esta divinidad. Era una deidad divinidad con senos expuestos, con la cantidad así. Se calculaba que en las afueras del templecillo de Diana, que era el nombre que le dieron los romanos, o Artemisa para los griegos, había una gran cantidad de promiscuidad sexual, la prostitución. Muchísimas prostitutas había en las afueras del templo de Diana. Pero Éfeso no se caracterizaba solamente por una ciudad promiscua, sino por una ciudad donde se fomentaban las prácticas oscuras, donde se fomentaba el conocimiento místico y todo lo que es tú lo puedes cotejar a la luz de la historia. De hecho, hay muchos datos que hablan de cómo se llevaba a cabo todo su accionar y esto está en la historia, te puedes documentar, no hace falta que yo resalte que esta ciudad era famosa por sus artes mágicas, le llamaban la magia efesia, ¿sí? Una de las principales magias conocida en el mundo antiguo. Bueno, Pablo llega a esta ciudad. Ahí sigo describiendo lo que tú ves ahí en Hechos 19 con tu Biblia, y se encuentra que ya en Éfeso ya hay creyentes, ¿sí? La pregunta es ¿quién les predicó? Hay hipótesis y hay posturas, pero ya hay gente que es cristiana. Pero ¿cuántos saben que una cosa es decir que soy cristiano y otra cosa es ser un creyente bien fundamentado? ¿Y por qué lo digo? Porque encontró muchas deficiencias. Una de las principales les preguntó, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Y sabes cuál fue la respuesta?
ni siquiera hemos, ¿qué? Oído. ¿Qué es eso de Espíritu Santo? ¿Ve nada más? No te preocupes, al día de hoy todavía así hay creyentes que no saben ni qué onda con la espiritualidad, ni qué onda con todo lo que es el estilo de vida cristiana. Pero el punto es que el apóstol Pablo pasa un tiempo ahí para fundamentar, ¿sí? Qué importante es fundamentar, qué importante es la instrucción. Empieza a predicar en las sinagogas, estoy describiendo en los versículos 8 en adelante. Y ahí está, me encanta porque es una de las que yo considero claras evidencias de lo que hoy podemos llamar un instituto bíblico. Porque Pablo pasa alrededor de 2 años, ¿sí? Que es más o menos el tiempo que también nosotros establecimos nuestro instituto bíblico, dando enseñanzas y fundamentando a la iglesia en una casa de un hombre llamado Tirano. Esa es la clara, digamos, versión de lo que fue bíblicamente. ¿Cómo puedo yo sostener la idea de un instituto bíblico? Con Hechos capítulo 19. Y ahí entonces empieza, y ahí se exponían ideas, había debates, o sea, era algo maravilloso, ¿no? Pero a lo que voy es que empieza también el impacto de tener la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Empieza a haber milagros, señales, empieza a haber una clara exposición del mensaje que va avanzando, y que incluso el apóstol Pablo hoy quieren imitar este tipo de prácticas, decir, bueno, vamos a orar por los pañuelos, lleva el pañuelo, ¿sí? Llevaban los pañuelos, y ¿qué crees que sucedía? Sanaban, por el poder de Dios, no por el poder del pañuelo. Hoy se hacen tipo de prácticas que quieren imitar, y ¿sabes qué pasa? Ridiculez absoluta. Porque ¿cuántos saben que Dios es soberano? Y digamos, la intención está en encontrar lo que Dios quiere, que hoy quiero presentar, no en el tipo de amuletos que podamos fabricar. ¿Estás conmigo? Pero bueno, el punto al que voy ya para llegar a donde vamos a empezar es que yo encuentro 3 principales puntos que aconteció, el por qué la iglesia logró eso. Y es lo que hoy yo quiero presentarte. Porque al día de hoy creo que esos 3 principales puntos siguen siendo el talón de Aquiles. ¿Se entiende esa expresión? El talón de Aquiles de por qué hoy no puedes vivir un Hechos 19 en tu vida. Es decir, un avivamiento personal, familiar, congregacional. Es el talón de Aquiles por el cual al día de hoy una familia, una persona puede seguir atada. Es, de verdad te lo digo, la forma en la que la Escritura lo presenta es tan clara, yo le llamo el ABC, el 1, 2 y 3, 3 principales puntos que presentan con mucha notoriedad por qué sucedieron ese tipo de cosas. Y yo anhelo que eso siga sucediendo. ¿Está listo para conocerlos? ¿Sí? Vamos a situarnos entonces en el versículo 18. Solo vamos a leer 3 versículos. Tú puedes, como te dije, leer todo el capítulo. Vas a encontrarte que, mira, tal es el impacto, y yo quiero, por eso digo, quiero ver eso, que hasta los negocios de hechicería quiebran. Un hombre llamado Demetrio tiene que replantearse la forma de ahora que me voy a ganar la vida, porque me dedicaba a vender recuerdillos de Diana de los Efesios. O sea, tal fue un alboroto, de verdad, porque el evangelio llegó a las vidas y a las personas, que todo Éfeso tuvo que replantearse a qué nos vamos a dedicar por la luz del evangelio. Di conmigo, eso es lo que pasa cuando la luz llega a las tinieblas. Dilo fuerte, eso es lo que pasa cuando la luz llega a las tinieblas. Y eso es lo que yo animo a todo creyente que debemos de tomar con mucha atención, porque es lo que Dios quiere. Versículo 18, atención ahí con tu Biblia. Muchos de los que llegaron a ser creyentes, ahí está. Primer paso, di conmigo, número 1. Número 1. ¿Qué hicieron? Confesaron. Confesaron sus prácticas pecaminosas. La semana pasada hablaba un poquito de esto, lo importante que es la confesión, ¿cierto? ¿Sabes cómo inició nuestra historia de salvación? Cuando una confesión, ¿cierto?
Romanos capítulo 10, si confesares, no es algo nada más se repite, no, es una confesión que habla, dice, con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Qué importante entonces es confesar, sí, porque mientras no se confiesa, tú sigues siendo parte y aliado de las tinieblas. Toda práctica oculta que no confiesas, tú sigues en alianza con ello. Esos creyentes, vuelvo a repetirlo, no habían hecho cosas ligeras, o sea, se habían metido, para que nos podamos dar a entender, se habían metido realmente a las tinieblas. Voy a decirlo de esta forma, eran peores que brujos de Catemaco, de verdad. ¿Y cuál es el primer paso? Confesaron sus prácticas pecaminosas. Versículo siguiente. Varios de ellos que practicaron, ahí está, la hechicería, trajeron sus libros. La práctica de los libros, fíjate que eran pergaminos, eran rollos. ¿Sabías que aquel que tenía el libro en aquel tiempo era considerado millonario, rico? Tú sabes que las sinagogas no tenían más que algunos manuscritos de algunas referencias de las escrituras, porque elaborar una copia completa de la Torá era un dineral. Ahora entiendes por qué los rabinos, una de sus formas para prepararse era memorizar todas las escrituras. ¿Por qué? Porque no se iban a esperar hasta la próxima reunión de la sinagoga para volver a leer las escrituras. Entonces ya había también libros, pero no solamente, o pergaminos de la ley de Dios, había de hechicería. Aquí está. Trajeron sus libros de conjuros. ¿Y qué pasó? Los quemaron, sí, familia, porque toda alianza con las tinieblas no es que te regalo mis discos, ¿verdad? de la música que yo escuchaba. No los regales, destrúyelos. No, es que yo tengo por aquí esto y aquí que destrúyelos. ¿Me estás escuchando? Destrúyelos. A mí me trae mucho recuerdo Hechos 19, ¿verdad? Porque yo viví un Hechos 19, mi conversión fue un Hechos 19, ¿sí? Trajeron sus libros de conjuros, los quemaron en una hoguera pública. Yo tengo recuerdos de lo que yo hice, ¿verdad? Después te platico en otra prédica, lo que yo vi, lo que Dios me permitió ver y lo que yo anhelo ver en cada creyente. ¿Amén? ¿Amén? Eso. Los quemaron en una hoguera pública. Aquí resalta el dato que te estoy diciendo. Y el total de los libros, wow, fue de 50,000 monedas de plata. ¿Era barato? Ahí está. Versículo siguiente, versículo 20. Y el mensaje acerca del Señor, ¿qué pasó? Se extendió por muchas partes y tuvo un efecto poderoso. Híjole. Ahí está, ahorita lo vamos a repasar, pero ahí está el ABC, el 1, 2 y 3. Y aquí está la razón por qué al día de hoy, de verdad lo digo, en algunos sectores, en algunas familias y en algunas personas, el evangelio no tiene un impacto poderoso. No porque el evangelio no sea poderoso. El mensaje del evangelio es el mensaje más poderoso del mundo, ¿sabías? Pero ¿por qué no causa efecto en ciertas personas? Porque no hay 1, 2 y 3 que el día de hoy vas a ver. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí. Número 1. Para que ocurra, para que el efecto de un Hechos 19 suceda en la vida de una persona, de una familia, de una comunidad, de una ciudad, tiene que iniciar con esto. Dilo fuerte: convicción de pecado. ¿El evangelio te obliga? ¿El evangelio te impone? El evangelio es tienes que, ¿sí? Y cualquiera que te diga lo contrario, huye, porque eso no es así. Dios no trabaja de esa forma.
Dios no impone, Dios no te obliga, pero Dios te presenta su verdad. Dios te enseña, Dios te da la pauta y cada uno de nosotros, ¿sabes por qué? La intención de presentar la verdad de Dios, para confrontar nuestras vidas. ¿Y sabes por qué? Porque si nuestras vidas no son confrontadas, no tendremos convicción de pecado. Y si no hay convicción de pecado, nunca vas a confesar las prácticas pecaminosas que tú puedes estar realizando. Porque normalizamos el pecado. Porque hoy se dice, ay, no seas tan exagerado. Porque hoy se dice, ay, no te la tomes tan en serio. Perdón, pero yo respondo a eso. ¿El Señor se hizo las cosas o en serio o estaba jugando? ¿Él se entregó como jugueteando o se lo tomó muy en serio? Se lo tomó muy en serio. ¿Por qué entonces el creyente no se toma la vida cristiana en serio? La verdad de Dios se tiene que exponer para confrontar nuestro pecado y decir a lo que está mal, está mal. Y lo que hoy llama nuestra sociedad, legalismo, podemos llamarlo también mente abierta, love is love, ¿verdad? Lo que quieras. ¿Sabes cómo la Biblia lo dice? La Biblia lo dice claramente, todo eso se llama pecado. Pero en una era donde hemos normalizado las prácticas pecaminosas, por eso no hay un Hechos 19, porque no hay una convicción de pecado que nos lleve a confesar todo tipo de prácticas pecaminosas. Este grupo de creyentes en Éfeso, ¿qué fue lo primero que hicieron una vez más? ¿Te acuerdas? Ahí está, vamos a volverlo a leer. Dice, muchos llegaron a ser creyentes y ¿qué fue lo primero? Señor, me arrepiento. Señor, perdón. Señor, contra ti he hecho lo malo. Señor, contra ti ¿Eso es confesar? Sí. La Biblia está repleta de referencias que nos hablan de confesar. Una de ellas y de las más populares, Proverbios 28:13. Mira lo que dice este proverbio. Los que encubren sus pecados. Y viene a mi mente el pecado de Acán. Los que hemos leído el libro de Josué, sabemos qué pasó, que es un claro retrato del pecado oculto. El pecado de Acán es lo que se conoce como la famosísima anatema, que dentro del botín Acán dijo, ay, esto estaba padre, estoy parafraseando, esto está caro, es costoso, lo metemos al campamento. Y así hay muchos tipos de versiones modernas de anatemas hoy, tal vez en tu campamento, en nuestras familias, aún las queremos introducir a la iglesia. Hay un reconocido predicador que hace algunos años sacó un escrito que lo dijo las prácticas detestables de la iglesia moderna y lo comparó con el pecado de Acán, de las cosas que están en el mundo que hemos tratado de introducir a la iglesia. Me agradó mucho su artículo. Pero este es el principio, otra vez llegando al punto. Los que encubren sus pecados, dice, no prosperan. Pero los que, ahí está, confiesan, los abandonan, ¿qué dice? Recibirán misericordia. Entonces, ¿cómo te explico que no hay forma en la cual tú puedas prosperar y avanzar en tu vida cristiana en Dios si no hay convicción de pecado, de decir, la regué, estoy mal, esto no está bien? Y porque más argumentos que tengas y le quieras endulzar y decir, ¿cómo te explico que delante de Dios sus principios no se pueden violentar? Primer paso, otra vez dilo, confesión. Eso es lo que hicieron los creyentes. Mira, aquí yo le pongo, la luz en Cristo no solo alumbra. ¿Cuántos están de acuerdo? También expone lo oculto. ¿Por qué? Porque si Cristo realmente ha llegado a nuestras vidas, créeme que una de las primeras evidencias de que una persona ha entregado su vida al Señor Jesucristo es que el Espíritu Santo viene a ser morada en él, ¿verdad que sí? Y el Espíritu Santo está cómodo o está
como dicen, relajado cuando ve un acto pecaminoso en tu vida? ¿O realmente te redarguye? Sí, te redarguye. No, porque es error decir que el Espíritu Santo se va, se aparta. Realmente no es así. El Espíritu Santo se contrista. Es muy diferente. ¿Cuántos podremos decir que al día de hoy el Espíritu Santo está contristado en nosotros por las prácticas que estamos llevando a cabo? Familia, ahí está la evidencia. ¿Por qué te da, voy a decirlo muy coloquial, por qué te da hueva las cosas de Dios? ¿Por qué la apatía que muestras a veces en ciertas cuestiones que tienen que ver? ¿Por qué la falta de fuego en tu vida espiritual? Porque el Espíritu Santo está contristado, porque está tan normalizado tal vez tus prácticas pecaminosas que no hay fuego. No hay nada que el Señor quiera, que te interese por las cosas que el Señor quiera hacer en tu vida. ¿Vamos bien? Primer paso, una vez más, confesión. Número 2, después vemos que este grupo de personas dice: los que practicaban hechicería quemaron sus libros. A veces, mira, yo he acompañado personas en este proceso y yo quiero seguir acompañando a Creación y Vida Ojo de Agua en este proceso. Confiesa, ok, lo podemos llamar arrepentimiento también, sí, pero a veces nos quedamos así y regresamos a donde se practica la misma cantidad de cosas y seguimos manteniendo la misma cantidad tal vez de objetos, de cuestiones que nos hacen caer, ¿verdad? Yo te pregunto, voy a poner solo un ejemplo. Un alcohólico que ha confesado que es alcohólico, que le ha pedido perdón al Señor que es alcohólico, pregunta, ¿tiene que mantener la botella ahí a un lado en su hogar? ¿Qué tendría que hacer? Ahí está el segundo paso, ¿ya ves? ¿Qué tendría que hacer? Vámonos, deshacerme de todo esto. ¿Por qué? Porque aunque ya he confesado, que aunque ya he sido perdonado por el Señor, ¿verdad que sí? Por gracia, ¿verdad? El Señor nos ha redimido. La práctica va a ser constante. La rutina aún está comprobado que nuestro cerebro, he leído un poquito acerca de este tema, crea una ruta, por así llamarla, que nos va a volver a enfocar a lo que habitualmente hacíamos. Por eso las adicciones, por eso la intención de llevar a cabo esa misma constante que veníamos realizando, porque te va a mandar inmediatamente a hacer el mismo patrón. Por eso el siguiente paso es, ok, estos son los libros, esto es todo lo que representa lo que yo hacía. La renuncia debe ser radical. Yo recuerdo que una de las cosas que yo me deshice en su tiempo fueron de discos, y no sabes, porque había discos muy buenos, ¿verdad, Bere? No sabes cuántos discos conmemorativos, de colección, de lo que quieras, carísimos. ¿Y sabes qué tienen que ser? Wow, porque la renuncia es radical, familia. ¿Y tú crees que no pasó por mi mente? ¿Y si los venden en internet? ¿Me van a dar una buena lana? No, digo conmigo, la renuncia es radical. Yo estoy poniendo solo un ejemplo, familia. ¿Cuántas cosas al día de hoy no te atreves? Esa es la verdad, no te atreves. Te quedaste en la confesión, pero no vas a la renuncia. Cada persona que ministramos en cuanto a estos temas, que ha estado practicando algún tipo de esto, la llevamos a renunciar. La llevamos a hacer un Hechos 19 en su vida. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas tiene que notar esa actitud, ¿no? De decir, ya no soy de ti. He dado un paso. Estaba en tinieblas, ahora soy. Y todo aquello que yo hice en las tinieblas ya no forma parte ahora de mi vida. Por ende, lo desecho. No te veo tan entusiasmado. A lo mejor te estás acordando de lo que tengo que tirar a la basura. Sí, a la basura, familia. Mira,
Yo lo pongo de esta forma: cuando el evangelio llega, la basura espiritual debe de arder. ¿Cuántos dicen amén? La basura acumulada apesta, ¿no? Genera moscas. Si trasladáramos esta metáfora de forma espiritual, ¿cuánto de nuestras vidas como que el hedor ya nos llegó hasta aquí? Deshazte la basura. Quema la basura. Mira, yo no soy muy clavado, por así decirlo, en este tema, pero hay quienes, y he leído quienes, pues, ven y tienen mayor tal vez trasfondo de ciertos artículos, ciertas estampitas, ciertos objetos, ciertas cosas. Digo, no dudo de que realmente sea así, pero en lo personal yo no me clavo tanto en eso, pero sí a lo que es total y absolutamente la basura. ¿En qué? En mi vida espiritual. A.W. Tozer dijo lo siguiente: el cristianismo no es una reforma moral, me encanta, es una resurrección espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se entiende la diferencia? ¡Wow! Porque otra vez, como hace semanas hablábamos de Jesús no vino para que yo sea mejor persona. Jesús vino para que Él sea el Señor de mi vida. Y en lugar de que me ayude a mejorar, yo tengo que rendir mi vida. Porque lo que a veces pensamos y establecemos el cristianismo solamente es como una reforma moral. Ya no dice groserías, ya se porta más o menos bien, ¿verdad? Ya antes tomaba de lunes a viernes, hoy ya nomás toma los fines de semana. Es una reforma moral. No. La obra es de adentro hacia afuera, resurrección, de estar muerto, palabra incorrecta, pero muy popular en nuestros jóvenes, morida, a ti. ¿Vamos bien, familia? Porque si no morimos, no podemos participar de la resurrección. Número 1, confesión. Número 2, o bien deshacernos de todo lo que es la basura espiritual en nuestras vidas. ¿Vamos muy bien? ¿Ya viste cuántas veces no lo hemos escuchado? Estoy seguro que no es la primera vez que estás escuchando esto. ¿Sabes cuál es el problema de mucho de esto? Es la praxis, como en todo. ¿Cómo llevamos esto que parece tan simple, que está reverenciado no solo en Hechos 19, está aquí muy claro y es textual, pero lo vas a ver en otros y múltiples pasajes de la Escritura? Pero ¿cómo llevamos esto a la vida diaria? Ese es nuestro reto. Número 3 y último. Dice la Escritura del verso 20 que el mensaje, ahí eso me encanta, el mensaje del Señor, ¿qué pasó? Avivamiento. ¿Y cuál fue el efecto? Dice el verso, tuvo poderoso. Una cosa es tuvo efecto y otra cosa es tuvo poderoso. Y tú tienes que leer todo el capítulo 19 para darte cuenta qué gran efecto. Como te dije, Demetrio, todos estos hechiceros dijeron, se nos está cayendo el negocio. Eso es el evangelio. ¿Cuántos quieren que el negocio del reino de las tinieblas se siga cayendo? ¿Cuántos quieren que sean igual así como los futbolistas de Tigres? ¡Que desentone! Hubo un impacto. Yo me pregunto si estos dos futbolistas de Tigres, no los conozco, la verdad, no sé mucho, más que sé, lo único que sé que son creyentes, ¿verdad? No sé si son buenos, malos, no sé, pero yo estoy seguro de algo. Si esos hombres no tuvieran tenido la suficiente convicción, hubieran cedido. Como unos que sí conozco, que cuando estuvieron en figura pública, le preguntan, ¿de qué cristiano? ¿De qué signo eres? Y para no quedar mal, dijo, Acuario. Señor, no permitas que esos lleguen, de verdad. Familia, el resultado de que una persona realmente haya confesado y renunciado
es que ese efecto no va a ser de una forma simple, va a ser poderoso, va a ser grande. La familia se va a dar cuenta, los vecinos se van a dar cuenta, el entorno se va a dar cuenta. Una nación, un pueblo, así como Éfeso, va a evidenciar del gran poder de Dios. Pero si seguimos con cristianos atados, si seguimos con creyentes que están, voy a decirlo, inoperantes en el reino de Dios, lo único que revelamos al mundo es: este hombre o esta mujer se cambió de religión y se pasó a otra. Este hombre antes iba donde había sillas, ahora va donde va bancas. Pero nada diferente acontece. Y esta casa no fomentará jamás eso. Hoy tienes ya la pauta, un ABC, un 1, 2 y 3. La fe que no renuncia, y conmigo, no conquista. La luz que no se separa, dilo fuerte, se apaga. En palabras de John Wesley, no tememos a la oscuridad del mundo cuando el fuego de Dios arde en nosotros. ¿Sabes en lo que sí yo me preocupo? No creas que me siento un valentón frente a la obra de las tinieblas. Yo soy un demon hunter. No, ¿sí saben lo que es eso, no? No me siento así, ¿sabes? No me preocupo del qué tan oscuro es las tinieblas. ¿Sabes de qué sí me preocupo? De qué tan fuerte está la luz en mi vida. ¿Estoy siendo claro? ¿Dónde sí me enfatizo? Si realmente estoy ardiendo. Han venido históricamente, en mi experiencia, muchos casos de que quieren potencializar la maldad. Y le hacía re feo, y así, lo que quieras. La pregunta es muy puntual. ¿Tu vida arde? ¿Tu vida tiene fuego? ¿En tu vida está la luz de Cristo? Que puedas decir: mi vida está tal, aunque reconozco que no soy perfecto, pero delante de Dios, el día de hoy yo puedo pararme frente al trono de Dios sin nada que avergonzarme porque he confesado y he renunciado. Si no es así, hoy tienes la oportunidad. Te voy a invitar a que te pongas en pie, por favor.